Colosenses 2, yo lo voy a leer en la versión, Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2, 6 al 7. Y Pablo le dice a los hermanos en Colosas, ¿no? Les manda una carta, ¿no? Así como se comunicaban antes a las iglesias, unas cartas. ¿Se lo tienen? Si no tienes normal, escucha, presta atención lo que voy a leer y hay que grabarlo en nuestra mente. ¿Ya? Dice así: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir los pasos como el mundo me dice, como mis sentimientos me enseñan, o como dice la Escritura? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, como damas, párense en este punto de su vida, de su historia, y pónganse a pensar cómo han estado tomando sus decisiones, en base a qué. ¿Cómo has determinado tu vida? ¿En base a qué? ¿En base a lo que tú creías? ¿En base a tus experiencias? ¿No? Uno puede decir, hermano, pero en mi vida fue difícil, ¿no? O inclusive puedo llegar a ser terrible, hermano, abusaron de mí, y por ende yo no puedo confiar, no me siento segura. Entonces, ¿cuál es tu refugio? ¿A dónde tú vas? ¿En dónde te escondes para encontrar seguridad? Entonces es importante, vamos a entender de que de la manera que hemos recibido a Cristo, si eres una hija de Dios, eres una mujer de gracia, no te define tu pasado, no te define las personas que te etiquetan, ¿no? Capaz luchas con tu peso, ¿no? O eres una mamá y tú, por ejemplo, eres egresada de una universidad prestigiosa y todas tus compañeras ya tienen maestría, ¿no? Ya tienen un doctorado, capaz están trabajando en las mejores instituciones del Estado y tú eres una mamá. ¿Y qué te dicen, no? ¿Qué? ¿Te dedicas a criar tus hijos? Eso nos dice el mundo, ¿verdad? O en el colegio, si estás, ¿qué te dicen tus compañeras de estudio? ¿Que vas a una iglesia? No, a mí mi papá y mi mamá me deja ir donde quiero, me quedo donde yo quiero, hago lo que yo quiero, ¿verdad? Hermanas, mujeres de gracia, en el ámbito en el cual ustedes se desenvuelvan, ¿es verdad o no que constantemente el enemigo mina nuestra vida, nuestros pensamientos? Está en un constante ataque, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante ello? Simplemente agachas la cabeza, te avergüenzas, ¿no? Y no sabes qué responder. Y vas a tu líder y dices, hermana, mira, me han dicho así, ¿cómo debo responder? Recuerden que les he dicho que pónganse una pausa en este momento de su vida y cómo es que respondían. Y sigue diciendo Pablo, ahora deben seguir sus pasos, ¿verdad? El Señor Jesús le dice a sus discípulos y por ende a todos, a ustedes damas también, mis pasos dejo, mis pasos doy, ¿no? No como el mundo las da, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, hemos cedido ante nuestras emociones, nuestros sentimientos y hemos pecado, como dice Arthur Kroll, ¿no? Que ya goza de la presencia del Señor. Hemos hecho tradición cósmica, todos, ante nuestro Señor, y hemos dado paso a nuestras emociones. Pero sigue diciendo Pablo ya en el versículo 4, tiene que ver con estar cimentada. ¿Recuerdan Salmo 1? ¿No? Lo sabemos de memoria algunos. Bienaventurado el varón que no anduvo, cámbienle por varón mujer, ¿no? Podemos poner bienaventurada la dama, bienaventurada la mujer, ¿no? Y después dice, habla de un árbol que está sembrado junto a las aguas, ¿no? Junto a las corrientes de agua. Esa es la figura que Pablo dice de arraigarse en Colosenses 2, ya el 7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice solamente en tu trabajo, no tu maternidad, o dice solo tu maternidad y no tu trabajo. Dice solamente dice, bueno, mientras estás en el estudio puedes dejar de ser cristiana, pero cuando vuelves a la iglesia vuelves a hacerlo. Dice así. ¿Qué dice? Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Por qué?
Porque esto va a traer gozo y deleite más adelante. Entonces, la fe de ustedes, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos arraigamos y fundamentamos en Él? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Recuerdan que Pilato se cuestionó, ¿y qué es la verdad? Y para ustedes nada más, ¿qué es la verdad? Algo que define a una mujer de gracia no es su estatus espiritual en la cual se puede encontrar, donde puedes orar 5 horas, 6 horas, ¿no? No, es como para ti es la verdad. ¿Qué es para ti la verdad? El mundo ha privatizado la verdad. Para ti la verdad es lo que tú crees, lo que tú piensas. Nadie te puede decir lo que tú debes hacer. ¿Es así o no? A veces nosotros podemos decir, bueno, es mentira, pero inconscientemente hablando, tenemos una tendencia, nuestro corazón es así. Nuestro hermano Bruno acaba de decir que Juan Calvino, reformador de hace más de 5 siglos, que nuestro corazón es una manufacturera. Está constantemente queriendo hacer lo que él le place, constantemente queriendo hacer lo que él quiere hacer. Pero no, el Señor nos manda que se fortalecerá en la verdad que se nos enseñó. ¿Y qué pasa después? Dice que rebosarán. Esto cuando te sirves gaseosa, ¿no? Y quieres servirte hasta el rebozo y hasta que se derrama y moja los bordes del vaso. A eso se refiere con rebosar de gratitud, en alegría, estar agradecidos con aquel que te ha diseñado, te ha formado, ¿no? Y te ha puesto en el rol en el cual hoy te encuentras, como mamá, como soltera, no como esposa, y capaz también como viuda. Has perdido a tu esposo, ¿no? Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿y quién es una mujer llena de gracia? Si bien es cierto, también está María, pero ¿quién es aquella que estaba en el templo orando siempre, ¿no? Y tuvo ese privilegio de ver la salvación de Israel? Era una profetisa, Ana, ¿no? Y ella era una mujer que se encontraba en la peor situación en ese entonces. Era viuda. ¿Se dan cuenta? Israel debería cuidar de ella. Pero aún así ella no vio esa situación negativa. ¿Y qué hizo? ¿No? Estaba constantemente orando, ayunando, y pudo ver ese hermoso privilegio que al cual nosotros ahora también gozamos y sabemos, ¿verdad? Entonces, un punto importante es que una mujer de gracia entiende y sabe cómo es su diseño y cómo Dios la hizo, ¿verdad? Entonces, ahora, después que acabamos de leer de lo que acabamos de ver en este pasaje, ella entiende, ella sabe que pertenece a un reino, ¿verdad? Y en Romanos 8:11 nos dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Se acuerdan que hablamos en Colosenses 2 acerca de nuestra fe se fortalecerá? ¿Sabes de que el Señor resucitó de los muertos? ¿Es la convicción nuestra o todavía dudas? ¿Hay alguien que lo duda? No, entonces su fe está cimentada y fortalecida en eso, de que el Señor vive, Él está vivo, ¿no? ¿Qué dice Romanos 11? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, han sido selladas, ¿verdad? Entonces su identidad no es lo que el mundo dice, sino es Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, le dará vida en sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Son chicas, son mujeres del reino. El Señor les ha llamado a impactar en el lugar donde se encuentren, ¿verdad? Independientemente del rol que desempeñen, hermanas, chicas también, ¿no? Señoritas. ¿Por qué? Porque ya eres una ciudadana celestial. Sí, es cierto, el título lo tienes, pero falta la consumación. Y eso es lo que aguardamos. Él pronto volverá. Juan dice, Juan 8:36 dice, así que el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente son libres. ¿Tienes la convicción de que el Hijo de Dios te ha hecho libre? Entonces,
cuestionándonos para poder entender y comprender la profundidad del Evangelio. El Evangelio no es algo que nos dicen, no, bien, tómalo y guárdalo bajo tu almohada y escóndelo y cuando lo necesites, sácalo. No, es constantemente estar viviendo. Cuando mamá, por ejemplo, cuando le enseñan a sus hijos su tarea, ¿no? A veces nuestros hijos responden lo opuesto a lo que nosotros queremos, ¿no? Y a veces no responden como debería ser. ¿Qué pasa? A ver, algunos sí son pacientes, ¿no? Ya están en esa etapa, en ese estatus de casi de glorificación. Pero yo a veces suelo perder la paciencia cuando enseño a mi Yohanan, ¿no? Y sí, a veces peco contra él, peco contra el Señor. Pero la gracia del Señor nos ayuda a pedir perdón a Él, saber que su papá es un ser humano que peca, se equivoca, incluso a veces lo ofende. Y eso con mi esposa hemos entendido. Y estamos en el rol de seguir trabajando. Entonces no entiendo de que no, solamente soy cristiano cuando voy a la iglesia o leo mi Biblia o hago el devocional. No es así. Entonces una mujer de gracia se define por eso. Sabe que pertenece a un nuevo reino, es una ciudadana celestial. Otro punto es que también pertenece a una familia, por el hecho de que Dios la salvó, ¿no? Es porque Dios te ha adoptado como hija suya. Tu padre ahora es quien te define, no es el mundo. Tu Señor es a quien tú debes servir. Así que es Cristo quien te ha adoptado a su familia. ¿Por medio de cuál? De su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Acabamos de celebrar Semana Santa. Entonces vemos que Juan 1:12 nos dice: pero a todos los creyentes en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Te ha dado, ya tienes el derecho de ser su hija. Entonces Él es tu padre y andas con Él. Ahora los beneficios que Cristo goza como hijo de Dios son tuyos, en virtud de su obra a favor de nosotros, de ustedes, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, nuestra lucha, a veces nos encontramos, hermanas, en la crianza con nuestros hijos. A veces no recordamos esto, ¿no? Que somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, y a veces nos dejamos y resbalamos. ¿Por qué? Porque la lucha en nuestros corazones todavía es encarnizada. El mundo, con sus ideas e ideologías, nos ataca. De eso vamos a ir después. Y el enemigo también. Entonces Pablo en los Efesios nos manda a revestirnos de toda la armadura de la fe. Y es a todo en general. Por ejemplo, algo que también como hija del reino dice: así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Cuando leemos Salmos 30, Moisés, ¿cómo él define, no? Dice, el sufrimiento es poco acá, dice él, ¿no? Es perecedero. Pero más grande es lo que se viene, que es la gloria eterna. Como dice un himno, solo un poco más de la vida aquí, ¿no? Algunos ya no nos acordamos los himnos, ¿no? Para algunos es una etapa pasada. Bueno, estoy hablando de la iglesia de aquellos que venimos de iglesias donde se cantaban los himnos, ¿no? No, iba así, ¿no? Solo un poco más de la vida aquí. Dice, luego en gloria con los santos. Y es algo que nos motiva. Es algo que te motiva, llena tu corazón, rebosa de alegría, fortalece tu fe. Y voy a estar incidiendo en esto, ¿por qué? Porque es el Señor quien te ha diseñado como eres. Gálatas también fortalece esta palabra y nos dice, ahora, Gálatas 4:7, ahora ya no eres un esclavo, ya no eres una esclava, sino un hijo de Dios. Ahora, nosotros somos duros, somos esclavos de Cristo, pero aquí está hablando acerca de como esclavos del pecado, donde tú dejas que te arrastre y el pecado haga contigo lo que quiere. Entonces, en contraposición a eso, dice, ya no eres un esclavo, sino hijo de Dios. Y como su hijo, Dios te ha hecho heredero. Si bien es cierto, nuestra economía puede ser, para algunos, de mal en peor,
nos llega a veces a la justa, llegamos a fin de mes. Pero eso es poco, eso es perecedero. Va a llegar un momento en que eso ya no será una preocupación para nosotros, ¿verdad? Entonces, acabamos de ver de que estos dos puntos, de que eres ciudadana del reino, eres hija de Dios, y ahora es importante que puedas entender de que el Señor te ha llamado a vivir en comunidad, ¿no? Hay una inscripción clara, con frecuencia en eso en la Escritura, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, en comunidad todos como iglesia, pero también hay un grupo entre las hermanas donde son enseñadas. Por ejemplo, Dios ha diseñado la iglesia local ¿para qué? Para que te relaciones entre mujeres también, de diferentes edades, y contribuyan en un mutuo crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos son bendecidos con el Mujer de Gracia? Levantamos. A veces quisiera, ¿no?, que sea presencial, y a veces hoy día todavía seguimos con lo que es la pandemia, pero ¿están orando para que puedan reunirse presencial? O simplemente cuando dicen al grupo, hermanos, este tema, esta preocupación, por favor oren. Y a veces respondemos, sí, vamos a orar, pero cuando llega el momento en que te toca orar, ¿te acuerdas de orar por la petición del hermano? ¿Verdad? Entonces, eso es importante entender de vivir en comunidad. De una asistencia fiel a tu comunidad, ¿no? Donde prime el estar con nosotros a lo que pueda hacer en cualquier día, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están tus amistades? ¿Están en tu comunidad? ¿En tu iglesia? ¿Tienes una hermana en la cual tienes un problema y puedes correr y acudir a ella? Donde tú le abres tu corazón y tienes esa confianza de que ella va a saber ayudarte y va a saber guardar lo que tú acabas de confesar. Dice sí, amén. Denle gloria a Dios por eso, porque Él es el quien permite eso. Él obra para bien todo, ¿verdad? Entonces es importante que entiendas que eres una heredera del reino, eres hija de Dios y tienes que vivir en comunidad, ¿no? Y ahora, otro punto es de que a ti como mujer el pecado te ataca. Y aquí venimos a lo que es lo que nos dice Colosenses 2:8, ¿no? No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y hay un patrón en la humanidad, inclusive hasta nuestros días, donde insistimos en caminar en dirección contraria a lo que el Señor nos ha puesto y nos demanda que hagamos. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí o no? ¿Amén? El que no lo tenga, al final del servicio puede arrepentirse, y el Señor es el que Él da en abundancia. ¿Amén? Así que y la Biblia habla acerca de los pecados del hombre. El Señor no excusó a sus siervos. No excusó a sus siervos y los escondió y mostró, y le puso un filtro de Instagram donde se pueda ver, ¿no?, sin defectos sus siervos. No, Él mostró cómo es que David, ¿no?, viendo, ¿no?, cómo es que David, por ejemplo, dice la Biblia, estando en tiempos de guerra, él estaba en su palacio y se paró en el balcón y vio a una mujer y le agradó y lo llamó a su palacio y tuvo intimidad sexual con él, pecó contra el Señor. Y cuando vio que se le ponía el color de hormiga, ¿qué hizo? Mandó a llamar a su siervo, al esposo de aquella mujer, y le quiso decir, mira, ¿sabes qué? Eres un soldado extraordinario, ¿no? Así que ven y disfruta de tu mujer. ¿Y qué él hizo? No, ¿cómo es posible? Siendo fiel, mostrándole fidelidad a Dios, dice, no, mis hermanos están en la batalla, ¿cómo es posible que yo venga y disfrute de mi mujer? No, así que me quedaré a dormir. ¿Y qué hace David? Lo emborracha. No, ven, mira, ¿sabes qué? Como eres un buen soldado, ven, bebe con el rey, toma de la misma copa del rey, y estando ebrio, el rey le manda que sea a su casa, y él inclusive, no, dice, Señor, no iré a mi casa porque mis hermanos están en guerra. ¿Y qué hace David? ¿No? Cuando le manda carta con él, ¿no? ¿Sabes qué? Ponlo en lo más álgido de la batalla, donde esté frente a los arqueros, para que de todas maneras él tenga que morir. ¿Y qué hace? Firma, ¿no? Siervo del Dios viviente.
¿no? ¿Qué tal, no? Y eso no ocultó el Señor de su palabra. No ocultó ese defecto de su siervo, y era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, constantemente vamos a hacer lo contrario al Señor. Capaz eres una joven soltera, ¿no? Cristiana, y hay un varón que no es cristiano y te está cortejando, y tú estás cediendo ante eso. Y un varón no creyente no va a buscar respetarte. Él simplemente va a buscar dar riendas sueltas a sus instintos, a sus deseos, a sus placeres. Entonces es menester de que estés cimentada y fundamentada en el Evangelio, en la verdad. Cosa que así tus emociones no te van a doblegar. Porque vas a saber de que eres una ciudadana del reino, eres una heredera de Dios y tienes una comunidad donde venir y pedir auxilio. Hermana, estoy siendo tentada, ¿no? O como mamá, también, ¿no? Donde el enemigo te dice, mira, o las ideologías de este mundo nos dicen, no, mira, tienes que salir a trabajar, tienes que surgir, ¿no? Eres tú, tienes que ser una mujer empoderada. ¿Cómo es posible que dependas de un hombre que te mantenga? ¿No? Eso es lo que nos dice. ¿Cómo es que el pecado te ataca como mujer? A los hombres también les va a tocar más adelante. Así que no digan, menos mal que están hablando de ella. Ya era tiempo. Estaba orando por él, dicen algunos, ¿no? Y amén. ¿No? Entonces, tenemos que entender de que el pecado ataca a todos, pero a mellado en la feminidad, ¿no? Donde le dice a las chicas, bueno, mira, tú puedes ser hombre también, ¿no? Si bien es cierto, has nacido con genitales femeninos, pero no es eso lo que te define. A ti te define lo que tú piensas. Entonces, si tú crees que eres un hombre, eres un hombre. Nadie te va a decir nada porque es tu verdad. ¿Verdad? ¿Recuerdan a Pilato parado frente a Jesús y le pregunta qué es la verdad? Entonces, en ende a eso, el mundo ha respondido, la verdad es lo que tú crees que piensas. La verdad es lo que tú crees que eres. ¿No? Y eso ha afectado tu diseño. Entonces, también, ¿no? En cuanto a tu apariencia, los estereotipos que, bueno, lo que la mayoría hemos visto, Disney, ¿no? Donde, bueno, la princesa viene su príncipe y te ha enseñado lo malo y lo bueno, ¿no? Igual pasa, como dando como ejemplo en la política, ¿no? Están los malos y los buenos, y lamentablemente no, porque el corazón de esos varones son perversos. Entonces, si no conocen al Señor, no conocen su palabra, realmente lo que ellos creen y piensen va a ser contrario a lo que Dios dice en su palabra. Entonces sabemos de que el diseño en cuanto a la feminidad, porque también tiene que ver con el varón, en este punto estamos viendo lo que es con la mujer, ha mellado el diseño, donde dice que tú puedes competir con un hombre, ¿no? Tú puedes hacer lo que un hombre también hace. Pero ¿dónde encontramos esa verdad? ¿Ah? Por ejemplo, acerca de las mentiras, estuve leyendo el libro Mujer Verdadera, muy bueno, Joven Verdadera, de nuestra hermana Betsy Gómez, y ella hay un párrafo donde dice acerca de la mentira. Ignora la verdad, te dice el mundo, ¿no? Súbete en una montaña rusa de tus propios deseos y decisiones. Disfruta de la intensidad y la adrenalina del pecado y verás que al fin del paseo estarás a salvo y sin ningún rasguño. ¿Es cierto eso en cuanto a las mentiras? Piensa en las decisiones erradas que has tomado, conforme a tu corazón. ¿Te han llevado a un deleite o ahora son un martillo que dices, no debía haber hecho eso? Debía haber hecho caso a mis padres, ¿no? Debía haber hecho caso a lo que Cristo, el Señor, dice en su palabra. ¿No es así? Yo sé que cuando recordamos y pensamos en lo que debimos haber hecho y no lo hicimos, y ahora eso nos trae carga y consecuencias negativas, no, es doloroso. Pero ¿cuántos saben de que el Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado? Él nos lava constantemente, estamos siendo lavados en nuestro entendimiento, ¿no? Así que, hermanas, recuerdan que todo empezó en Génesis, ¿no? Cuando la serpiente le dice,
con que Dios ha dicho, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Este Dios que tú tienes no es tan radical, o sea, Él no es malo. Porque ciertamente no morirás, o sea que no exageres, eso lo dice, no dice el enemigo. O sea, no exageres, o sea, tu Dios no creo que sea tan malo, no te va a matar, ¿verdad? ¿Verdad? Serán como Dios, dice. O sea, empodérate, ¿no? Mujer, levántate. Tienes que pedir un no por respuesta, ¿verdad? Espero que no estén orando así. Y si no, hermanas, pueden arrepentirse. Así que es importante cómo es que el enemigo y el pecado te atacan en tu diseño, en cómo eres, en tu rol, en cuál desempeñas. No dejes que el mundo te defina. No dejes que tus amistades que no conocen al Señor y necesitan ser predicadas del Evangelio te definan, te etiqueten, ¿no? La etiqueta que el Señor te ha puesto es que eres una mujer de gracia, que Él te ha diseñado, Él te ha hecho para un propósito y un fin que es para su gloria. Si tienes un hijo difícil en el cual criar, tienes que criarlo para su gloria. Él te ha dado ese hijo con carácter difícil para que tú lo moldees conforme al propósito eterno. Es por lo que es importante que tú puedas pertenecer a la comunidad, entiendas que eres una heredera del reino, eres una nueva ciudadana, y a partir de eso vas a poder hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque Él te ha capacitado con su espíritu, ¿verdad? Entonces no estás sola. Él cuando ascendió a los cielos dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos, no algunos. En ese momento difícil, donde fuiste traicionada, donde no puedes criar a tu hijo solo, donde la economía es difícil, a veces no tienes que dar de comer a tus hijos, ¿no? Donde hay incertidumbre, ahí está Él contigo, porque Él dice, yo estaré contigo todos los días. Él en Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no significa que no vas a pasar el valle, lo vas a atravesar, lo vamos a atravesar. Todos hemos estado en un valle de sombra, donde la incertidumbre nos invadía. Pero es ahí donde dice, en el principio que acabamos de leer, donde debemos estar cimentados y arraigados en la Escritura. Entonces es importante que puedas entender. Ahora, a este punto, hay una palabra que nosotros usamos, que es la cosmovisión. Ya para terminar, es la manera en la cual nosotros vemos el mundo, ¿no? Y dices aquellos que usan lentes, ¿no? Si te lo sacas, a menos si tienes medida alta, ves distorsionado, ¿verdad? Entonces te pones esos lentes y eso es como si fuera la cosmovisión. Yo creo que la cosmovisión depende de cómo es tu pasado, ¿no? Cómo es que ese pasado te ha permitido de que ahora lo que tú pienses, ¿no? Y eso es cuando recuerdas el pasado, tú puedes ver ese pasado a veces doloroso, te causa miedo, te causa angustia. Entonces, el Señor nos manda que cambiemos esa idea. Que cambiemos esa manera de ver las cosas. Por ejemplo, a mí mi papá me dejó cuando yo abandonó el hogar cuando justo estaba en los 11 años, 12 años. Entonces, gracias a Dios, mi madre, que el Señor le permitió en su sabiduría que permanezca fiel y alimentaba esta idea de que debemos perdonar porque es nuestro Padre. No, pero mi corazón perverso, ¿qué decía? Miraba lo negativo, ¿no? Cómo es que Él nos había dejado y llené mi corazón de eso, de amargura, de dolor. Pero a mis 23 años el Señor tuvo ¿no? abrirme los ojos, ¿no? a la luz del Evangelio y la conmovisión que me permitía ver en negativo, que me permitía guardarle rencor. No, cambié esa manera de ver las cosas. No porque... No, el Señor es el que me permitió poder cambiar eso. Entonces, podía ver lo negativo que Él había hecho, pero ahora le decía, no, ¿por qué? Porque el Señor es fiel en cambiarnos. Él es el quien nos redime, Él es el quien limpia todo. No, porque tú no, pero mira cómo no permitió que hagas esto, no. Entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios 10:5? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es lo que hice yo. Coloqué esos pensamientos negativos en cautiverio y me permitió ver la luz del Evangelio.
Por ejemplo, miren una ilustración. Cuando yo vivía en el barrio que más tiempo viví, en una zona en Quinchazao, y cuando yo era pequeño, esa cuadra para mí se veía grande, ¿no? O sea, yo jugaba pelota con mis amigos ahí en el mismo barrio. Pero ahora que paso por ahí, es un callejón pequeño, ¿no? Que para mí era grande. Entonces, ese es cambiar nuestra perspectiva. ¿Sí? Nosotros a veces miramos lo negativo que se nos hace amplio y grande, ¿no? Pero cuando te das cuenta, a veces vemos de que no es tan amplio ni tan grande como nosotros creíamos que pensábamos. Y a veces pensamos que los problemas son así. Cuando tenemos una como visión negativa, pensamos, no, mira, me voy a ahogar en esto, no sé qué hacer. ¿No? Pero cuando vemos a la luz de la perspectiva bíblica, vemos de que los problemas ante Dios no son nada, ¿no? Segundo los Corintios 4:17, ¿no? Al 18 nos dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Compara los problemas, las dificultades que tienes, ¿no? A la luz del Evangelio. El 18 dice: a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Recuerdan que al principio hablamos acerca de estar arraigadas y cimentadas en la fe? Porque nosotros nos manejamos no es por lo que vemos. Si me es cierto, el Señor puede hacer andar a un paralítico, ¿sí? Puede sanar a una persona en cáncer, sí lo puede hacer, y nos gozamos cuando pasa eso, nos gloriamos en ello. Pero decir gloria a Dios a eso es fácil, ¿verdad? Porque lo vemos. Pero cuando el Señor nos dice que no tenemos que preocuparnos porque Él está con nosotros, Él ha prometido que estará hasta el fin del mundo, tenemos que creerle. Es ahí donde le damos más gloria. Y Apocalipsis nos muestra, ¿no?, el triunfo final del Señor. Cómo estaremos con Él, ¿no?, disfrutando de gloria. Y termina, ¿no?, la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Nos dice a todos, ya, como damas, también como varones. Y Pablo le dice, ¿no?, a los filipenses, y también lo dice a nosotros. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, ¿estás persuadido de esto? ¿De que es Dios quien ha comenzado la buena obra en ti? ¿Sí? ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Hay una convicción en eso. Dice que lo continuará hasta que quede completamente terminada el día que Él venga, que Cristo venga. Entonces, amada hermana, el Señor te ha traído a su reino. Entonces, el mundo ya no es quien te define, ¿no? Si has caído en pecado, pide perdón al Señor, ¿no? Si has cedido ante las ideas del mundo, pide que te las cambien. Si estás atravesando momentos difíciles, ¿no?, donde no sabes cómo manejarlo, no sé qué hacer, ¿no? El temor de todo papá, ¿no? Ahorita, al menos para mí, por ejemplo, Yohanan ya está en sus 9 años, él va a ser expuesto a la pornografía, ¿no? Donde antes, para acceder a ella, tenías que comprarla, ahora no, es gratis. O los amigos, cómo influencian en ellos, ¿no? Y a veces tenemos miedo, ¿no?, de cómo abordarlo. Nuestros hijos crecen, se van a hacer grandes y van a estar expuestos a eso. Entonces, nosotros como padres, tú como mamá, tienes que tener esa sabiduría de cómo abordar. Miren, hay una revista de Neymar acerca de la pornografía. Antes dice que el número elevado de pornografía en los varones era más alta, pero en las mujeres ha crecido mucho más. ¿Se dan cuenta?
el Señor media tu sexualidad, el pecado media tu sexualidad también. No, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y no va a pasar nada, no te preocupes. Pero después vienen, ¿no?, madres solteras, tienen que cargar con el peso con los hijitos. Entonces, hermanas, ¿ven el mundo cómo está? Necesitamos ayuda acá también y afuera. Es necesario que sanemos nuestro corazón, sanemos nuestras heridas. Con la obra del Espíritu Santo en nosotros. De otra manera no va a ser. Y que hables y digas, necesito ayuda. No luches sola. Tienes una comunidad, hermanos que te pueden apoyar, ¿no? Tienes un esposo difícil, hijos difíciles. Espero que mi esposa no pueda decir, tengo a mi esposo que es difícil, ¿no? Espero que no lo diga. Allá están sonriendo. Y es así, hermanos, varones. Estamos llamados a cuidar a nuestras mujeres. ¿Tienen esa convicción ustedes, chicos? ¿Sí? De cuidar a la mujer de nuestra comunidad. Porque nadie más lo va a hacer. Nosotros somos los llamados. Cuando sean como digo, ¿no? Cuando sean maltratadas tenemos que correr nosotros a socorrerlos. Tiene que ser el cuerpo de Cristo quien consuele esos corazones heridos. Esas damas que crían a sus hijos solos. Tenemos que ser nosotros porque nosotros somos los brazos de Cristo. No podemos estar luchando, defendiendo que no se haga el aborto, pero descuidando a aquellas que crían a sus hijos solos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ayudemos a nuestras hermanas a abrazar su diseño, a que entiendan de que pertenecen a una comunidad que las ama, que las cuida, que no abusa de ellas, porque más adelante van a aparecer ministerios en el cual han tratado mal casos de abuso, pero nosotros tenemos que permanecer fieles en él y saber tratar con severidad problemas que tengan que haber también con nuestros niños que crecen. Entonces, pongámonos de pie para terminar orando al Señor. Es un tema muy sensible que nosotros tenemos que preservar y cuidar, hermanos. La verdad está en juego. El mundo siempre va a ver cómo actúas, no cómo hablas de la verdad. El mundo va a ver cómo tú defiendes la verdad con tu vida. El mundo no va a preguntar qué tanto de Biblia sabes. Y es bueno que sepas bastante Biblia. Sino es la actitud que tú pones en ella. La actitud que pones para vivir la verdad. Dile al Señor que cambie nuestro corazón a la verdad. Y que entiendan de que, hermano, el que nos define es Cristo. El que define es Cristo. No tengas temor, no tengas miedo. Él te ha abrazado. Él te ha dicho, tú eres mi hija, yo te he llamado por tu nombre. ¿Cómo te llamas? El nombre que tú llevas es el nombre que el Señor permitió que tú te llames. ¿No? No me gusta mi nombre. Algunos dicen, ¿no? Es el Señor quien te lo ha puesto. Es el Señor quien te ha redimido, el quien ha abierto tus ojos para que puedas ver la luz del Evangelio. Y batallas a través de esto. Oramos. Gracias, Señor, bendito Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado ese privilegio de disfrutar de mujeres, Señor amado, que han creado nuestra vida. Todo varón que está aquí, Señor, puede dar fe de ello, que ha tenido una madre, o tiene una esposa, o tiene hijas.
Gracias por ese privilegio y también por esa labor que nos hace encomiable, Señor, de poder criar a mujeres también que están bajo nuestro cuidado. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que el camino va a ser espinoso, Señor, pero sabemos de que tú eres quien nos ayuda y nos guarda, Señor amado, nos da esa sabiduría que a veces, Señor amado, nos falta. Señor, sana el corazón de mis hermanas, bendito Dios, que hasta este punto ellas han sido dañadas, Señor amado, han sido heridas. Capaz decidieron confiar en un varón y él las ha traicionado. Quita, Señor amado, toda raíz de amargura que ellas puedan tener en su corazón. Que ellas se rindan a la luz de tu palabra, bendito Padre. Y no es aquella persona que las traicionó, Señor amado, que las define, sino eres tú. O como señorita, bendito Padre, también en el rol como soltera en el estudio. O donde ellas se desenvuelven en el trabajo. Ve que sus amigas hacen lo que su corazón les place y no les pasa nada. Y ella capaz se puede preguntar, pero yo, ¿qué guardo? ¿Qué guardo? O, ¿de qué me sirve guardarme si no me puedo deleitar en lo que hacen mis amigas? Sino que ella pueda comprender que el deleite está en ti, Señor. Que su pureza depende de ti, Dios. No solo también que nos deje, sino que guarde sus ojos de lo que pueda ver. Señor amado, gracias porque las encuentro en esta comunidad que te preocupa por ellas, Señor. El mundo les va a decir de que no tienen valor si es que no son tal o cual cosa. Pero hay menester que ellas vayan a tu palabra y puedan comprender, Señor amado, la profundidad de tu evangelio, en donde ellas, Señor amado, son definidas por ti, Señor. Gracias te damos, Señor Padre. Gracias porque tú has orquestado, Señor amado, todas las dificultades que nos puede haber pasado en nuestra vida, en nuestra niñez. Y ahora podemos ver de que has sido tú quien nos has traído aquí con esos lazos de amor. Nos has permitido ver ese evangelio tan maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por eso nos inclinamos ante ti. Cuando veíamos allá en lo oscuro, Señor amado, tu amor inmenso y profundo quebrantó esa oscuridad, Señor amado. Rompió, Señor amado, el poder de la muerte y nos ha llamado a tu reino glorioso. Gracias, Señor, porque ahora vivos estamos. Vivimos para ti, Señor, y para tu gloria.